Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estás en Chilpancingo. ¿Qué fue vivir el paso de Otis ahí en el Princess? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar al auditorio. Pues una situación increíble. Yo tuve la oportunidad de estar en Acapulco con motivo de una invitación para la cobertura de la convención minera. Sin embargo, fue una noche terrible. La expectativa es que el huracán llegara mucho más tarde. Finalmente llegó cerca de la medianoche con un viento intenso. Yo estuve hospedado en el Hotel One, exactamente enfrente del fórum, y me tocó en un sexto piso con una sensación brutal, increíble, de los ruidos, de la fuerza del viento. No podías ver más allá de algunos centímetros, incluso a través de la ventana. Mucha gente optamos por refugiarnos en los baños de las habitaciones ante esta fuerza del viento, volaban objetos y durante prácticamente una hora, hora y media, pues estar ahí a la expectativa, sin energía eléctrica, sin internet, sin absolutamente nada. Yo logré salir otra vez o asomarme cerca de las 2:30 de la mañana, viendo esta destrucción total y de la madrugada sin mayor posibilidad. A las 6:30 de la mañana, justo cuando amaneció, volví a salir y la escena fue terrible de ver todo lo que a través de las imágenes y los videos se ha compartido, un Acapulco completamente destruido en la peor tragedia de su historia. Sí, tú lo viviste ahí, pudiste regresar al Princess, donde era esta convención, que por supuesto quedó cancelada, pero toda la afectación que tuvo, ¿no? La gente que estuvo ahí metida en los salones del centro de convenciones que tiene el Hotel Princess. Refugiarse en un baño es lo que ha sonado mucho entre los testimonios, ¿no? Cuando abres la puerta, ¿qué encuentras? ¿Hay devastación en el mismo hotel o afortunadamente en el One no hubo esa devastación que en otros hoteles? Quizá menor a lo mejor el diseño del hotel es mucho más compacto, no tiene tantos espacios al aire libre. Platicaba yo con un ingeniero a partir de esta convención minera y me decía que el problema o la falla en Acapulco o la circunstancia es que muchos hoteles solamente tienen la estructura y están, digamos, forrados de vidrio o de materiales ligeros para tratar de aprovechar la vista. El hotel en el que yo estaba realmente tiene ventanas pequeñas. El pasillo se convirtió en una especie de túnel donde volaba de todo, encontramos ramas, piedras, insisto, en un sexto piso. Esto habla de la fuerza que tuvo el huracán y pues esta, digamos, reacción de poderse esconder en un baño ante la posibilidad incluso de que las ventanas tronaran insisto, esta fuerza que se tuvo. Hubo gente que no corrió con la misma suerte, platiqué con algunos que literalmente llegaron a su habitación porque mucha gente había salido a cenar, había salido a algunas otras actividades, claro, y regresó y en su habitación ya no había absolutamente nada. Entonces sí fue un tema muy, muy complicado, muy intenso. Sí, tú que cubrías la convención, pero para los asistentes, ¿se les dio alguna notificación horas previas a la llegada de Otis? Venía como tormenta, pero rápidamente escaló en categorías hasta llegar a la categoría 5. ¿Hubo algún tipo de aviso, algo al respecto? No, incluso, digamos, la información que se tenía es que iba a impactar probablemente el miércoles, pero hacia Tecpan de Galeana, que es, digamos, entre el punto medio entre Acapulco y Zihuatanejo, se suponía, o la información que se tenía es que iba a ser en ese lugar. Incluso cuando terminó la convención, la inauguración, que fue el martes en la noche, por ahí de las 8 o 9 de la noche, mucha gente todavía salió a algunas actividades normales, asumiendo que no sería un tema tan complicado. Insisto, mucha gente, por ejemplo, se fue a cenar, algunos fueron a algunos bares, y ellos les tocó vivir esta situación ahí. Hubo gente que regresó en la mañana porque no pudo salir en la madrugada, se quedó refugiada en restaurantes, en estos bares, y en la madrugada, en la mañana, al salir, pudieron ver esta destrucción. Creo que fue un tema, si se hubiera sabido que iba a impactar con esta fuerza directamente ahí en Acapulco, creo que mucha gente se hubiera reservado o incluso con tiempo, mucha gente incluso se hubiera retirado de Acapulco porque todavía el martes en la noche funcionaban las terminales de autobuses y probablemente quizás hasta algunos vuelos en la noche, pero nunca imaginamos esta fuerza que iba a tener. Incluso los propios especialistas hablan de que se intensificó de manera récord, como nunca se había visto, impactando en una ciudad tan grande y con estas condiciones como las tiene Acapulco. Sí, impresionante. Por cierto, también toda una odisea salir ayer desde Acapulco hacia Chilpancingo. Leía yo la crónica que publicas en el diario El Sol de Chilpancingo, que por cierto compartimos el QR para que puedan leer todo el detalle de lo que viviste. En un trayecto que se hace 1 hora y media más o menos, te aventaste como 6, ¿no?
Sí, digamos ante la situación y sobre todo esta imposibilidad de saber realmente qué es lo que pasaba, porque Sí. no había comunicación, sigue fallando mucho la comunicación, entonces no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí, cómo estaban otras zonas, qué había pasado en el resto del estado, el poder incluso compartir esta información, la gravedad de lo que vivíamos ahí en la zona Diamante. Yo solamente pude recorrer un tramo de la zona Diamante porque no había mayor acceso, entonces fue una necesidad también de poder tratar de salir y de avisarle a la gente de lo complicado que estaba ahí esta zona. Claro. Encontré un par de personas, alguien me dijo, oye, yo tengo una camioneta con gasolina y con agua, y él había escuchado que el problema era en la caseta de la venta, que es al llegar a Acapulco, y que le habían dicho que si lograba pasar esta parte, era posible seguir por la autopista del Sol hacia Chilpancingo. Yo conozco, vivo en Guerrero, en Chilpancingo, Acapulco, Sí. y sabía que había alguna ruta alterna. Decidimos tomar esta aventura a las 2 de la tarde. Llegamos a San Marcos, que es un municipio contiguo a Acapulco, hacia la región de la Costa Chica, hacia Oaxaca, y de ahí tomamos una vía que afortunadamente también el municipio de San Marcos había destinado una maquinaria pesada para comenzar a recorrer esta vía y liberarla. Una carretera muy complicada, pero logramos avanzar prácticamente hacia el centro del estado durante 2 o 3 horas. Encontramos un entronque que estaba sin mayores afectaciones y llegamos a el poblado de Tierra Colorada, que es prácticamente la mitad entre Chilpancingo y Acapulco, Sí. y ahí pudimos incorporarnos a la autopista del Sol para llegar aquí a Chilpancingo a las 8:30 de la noche. Mencionar que, por ejemplo, no tuvimos ningún tipo de señal de telefonía Nada. hasta llegar precisamente a Chilpancingo, Sí. y entiendo que en casi toda la costa de Guerrero, desde Zihuatanejo hasta Ometepec, tampoco había señal ayer en la noche, y poco a poco se fue restableciendo en algunos puntos. Sí, coincidirás conmigo que Chilpancingo se ha convertido como un oasis en medio de un desierto, porque mucha gente está pudiendo llegar ahí, cargar, obtener batería, tener señal y, por supuesto, víveres y combustible. Sí, incluso hace unos momentos, a través de las cuentas oficiales del gobierno del estado, se ha lanzado un mensaje muy importante. El ejército está pidiendo que los apoyos lleguen y se concentren aquí en Chilpancingo para evitar las largas filas de vehículos que quieren entrar a la autopista del Sol. Mucha gente, por esta ansiedad, esta necesidad de poder contactar a algún familiar, ha decidido ir a Acapulco, y lo que se ha provocado es una especie de cuello de botella en la entrada de Acapulco, porque es la autopista del Sol la principal vía de acceso, y hace unos minutos el ejército pidió a través del gobierno del estado, cuentas oficiales, esta solicitud de que los apoyos lleguen y se concentren aquí en la zona militar en Chilpancingo, justo digamos a la mitad de la ciudad al entrar por la autopista del Sol. Aquí en la ciudad es un bulevar, justo ahí está la zona militar, que ahí se mantengan estos centros de acopio o los víveres, los apoyos que lleguen, para evitar que los vehículos tengan que llegar a Acapulco, porque además hay otro problema. No hay energía eléctrica en muchas zonas, y entonces no se puede despachar gasolina, y entonces muchos vehículos que van a llevar ayuda a Acapulco tendrían que cargar gasolina en Acapulco, y esto complica la poca distribución que hay ahí mismo en el puerto. Bien, Federico, te agradezco muchísimo. Ahí está el QR para que la gente lea tu crónica. Qué bueno que ya estás bien, que estás de vuelta en Chilpancingo. Gracias por tu tiempo. Saludos, gracias. Gracias, Federico Sariñana, periodista en Chilpancingo.